de las ilustraciones dentro, las alegorías e ilustraciones en el sermón. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 12, el apóstol Pablo le encarece a su discípulo, el cual también le llamó su hijo amado, discípulo, le pidió encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Es de suma importancia lo que es tomar muy en serio lo que es la predicación, la exposición, el uso de la palabra, el uso del púlpito como predicador es muy importante, no solamente en el tiempo pasado, en estos tiempos de más urgencia, debemos tener en cuenta el buen uso de la exposición de la palabra de Dios hacia la audiencia. El El uso y mal uso de las alegorías e ilustraciones en el sermón. Sé que se tratará la segunda parte de la interpretación, pero cuando hablamos del uso de la alegoría, tenemos que ir a lo que es la hermenéutica bíblica. Tanto la hermenéutica como la homilética son dos herramientas muy importantes para el predicador. La homilética es el arte de preparar, de diseñar el sermón. La hermenéutica es el arte de interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Es el estudio de los principios y métodos de la interpretación del texto de la Biblia. Segunda de Timoteo 2:15 dice: instruye a los creyentes que se involucren en la hermenéutica, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. El propósito de la hermenéutica bíblica es ayudarnos a saber cómo interpretar y entender correctamente la Biblia. Lo mismo que la homilética nos enseña a cómo preparar correctamente un sermón. La alegoría. Eh, Creo que esta es una de las figuras retóricas que nos ayuda. Tiene la parte positiva que fue usada. La alegoría fue usada para presentar el mensaje. Sirve a la literatura como figura retórica, una figura de pensamiento en la que se realiza una representación simbólica. Es decir, que no se debe entender de forma literal, sino que tiene otro significado. Su sentido es figurativo. Como figura literaria, la alegoría representa una metáfora que ampliadamente en una comparación, es decir, una comparación en sentido figurado que se extiende a lo largo del texto. La predicación alegórica es aquella donde se maneja el texto bíblico con la convicción de que todo el texto seguramente tiene un significado espiritual, diferente al sentido literal, y que no es mencionado en el texto. Es la predicación donde todo necesariamente representa algo. Eso es lo que representa una predicación o una exposición llena solamente de la alegoría. Eh, Pablo le dice a Timoteo: usa bien la palabra de verdad. En la alegoría, cada hecho se debe traducir a su significado literal. En la alegoría, el énfasis está sobre el significado antes que lo real del símbolo. El método alegórico, si solamente se interpreta o se usa el mensaje para transmitir solamente de manera alegórica, el método alegórico oscurece el verdadero significado y la aplicación legítima de las escrituras.
La interpretación alegórica está abierta a una subjetividad casi ilimitada. O sea que cuando se utiliza solamente la exposición alegórica, se puede decir cualquier cosa o se interpreta cualquier cosa de la escritura, mas no el significado de la escritura. Algunas interpretaciones alegóricas tienen la apariencia de profundidad espiritual y en consecuencia dar esa apariencia al predicador. Cuando un predicador espiritualiza toda la alegoría o el texto, lo espiritualiza de tal manera que pareciera que hay profundidad. Algunos pueden recurrir al método alegórico por pereza o falta de tiempo para estudiar. Una interpretación alegórica puede ser consistente con lo que la Biblia enseña en otros lugares, pero eso no significa que sea la interpretación correcta del texto en particular. Ya le vamos a dar un ejemplo. Con la predicación alegórica, uno puede hacer que la Biblia diga cualquier cosa. Los sentidos de la Biblia, realzando, ¿qué se estudia en la interpretación? Los sentidos de la Biblia, realzando el sentido literal, la crítica textual y literaria, los géneros literarios que se van a estudiar en la próxima parte, así como los criterios de la hermenéutica bíblica. El alegorismo no toma en cuenta el contexto de las particularidades que alegoriza. No toma en cuenta la intención original del escritor. Los sermones alegóricos suelen hablar de temas buenos y válidos, pero que poco o nada tienen que ver con el texto seleccionado. El método alegórico no interpreta la escritura. Respetando cómo acabar con el alegorismo. Hay que respetar el significado original del texto bíblico. En la hermenéutica se utiliza y en la hermenéutica y en la homilética que hay que interpretar el texto con el contexto. No se puede interpretar un texto de manera aislada o interpretar lo que a mí me parece o lo que yo entiendo. Hay que interpretar el texto bíblico utilizando la herramienta misma de la Biblia, porque la primera regla en la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Se puede acabar con el alegorismo seleccionando pasajes que realmente conciernen el asunto que uno quiere exponer. Ejemplo, vamos a exponer sobre el Apocalipsis. No podemos exponer o interpretar el Apocalipsis meramente alegórico. Hay tanto en la Biblia que dice cosas con absoluta claridad que no existe ninguna necesidad de inventar significados que jamás pasaron por la mente del escritor o de sus lectores. Ejemplo, cuando hablamos de las 5 piedras de David, este es un ejemplo. Si uno piensa que las 5 piedras son 5 ministerios o interpreta o saca un mensaje que dice esas piedras significan 5 ministerios, otro predicador puede decir que son los 5 frutos del Espíritu. Otro predicador con el mismo texto dice son las 5 columnas del tabernáculo de Éxodo 26, 37 y veamos que se está usando el mismo texto y se está respaldando con un texto bíblico. Pero otro dice que las 5 piedras de David pueden representar los 5 libros del Pentateuco o los 5 panes de cebada del niño de Juan 6, 9. Otra mente creativa puede decir que representa los 5 maridos de la mujer que habla Juan capítulo 4. En fin, esa es la manera en que se puede presentar un mensaje alegórico. Parece bien, aparentemente, suena bien, aparentemente, tiene
base bíblica aparentemente, pero en realidad eso no es lo que dice el texto en verdad. ¿Alguna vez he escuchado un sermón parecido a este? Te tengo una revelación, amados hermanos. Vemos en Segunda de Reyes capítulo 4 que el profeta Eliseo echó harina al potaje envenenado para que éste quedara sano. Esto fue para enseñarnos que de la misma manera Dios envía a sus siervos a un mundo lleno de maldad para predicar el evangelio. Pero, ¿por qué echó harina y no otra cosa? Porque la harina es el trigo que ha sido molido y refinado. De manera igual, no podemos servir al Señor si no hemos sido molidos y refinados por el trato de Dios en nuestra vida. Y le aplicamos proceso, aleluya. En realidad, suena bien, tiene aparentemente una base bíblica, pero la alegoría no nos permite interpretar realmente lo que quiso decir el autor, o mirando y observando todos los eventos que rodean el pasaje para poder decir que somos nosotros la harina, como una manera gráfica y alegórica que nos presenta al mundo para ser sanado. Recomendaciones. No es recomendable interpretar la palabra de manera alegórica, única y exclusivamente, porque hay alegorías que el Señor habló a través de parábolas, a través de alegorías, pero la Biblia no se puede interpretar o predicar netamente de manera alegórica. Estudie el texto completo y el contexto de este. Verifique su interpretación con autoridades reconocidas que no son dadas a las fantasías. Incluso, entonces, no crea todo lo que lee. Asegúrese de que su impulso de alegorizar no sea provocado por pereza exegética o porque el texto parezca no tener sentido de otra manera. Siempre siga buscando la verdad. Esta es la sección de preguntas. Si no hay preguntas hasta el momento, las dejamos al final para poder completar todo el tema. Hay una pregunta, Guille, que me hicieron, es que si se pudiera compartir en el chat o me lo pudiera enviar para lo que es el PowerPoint, que mucha gente me han estado escribiendo. Sí, se lo puedo enviar. Ok, gracias. En fin, si nosotros notamos que la necesidad, hay una gran necesidad para cerrar esta parte, hay una gran necesidad de una buena, sana y correcta interpretación y transmisión del mensaje bíblico, utilizando el texto completo, utilizando la interpretación correcta y no simplemente alegorizar, porque la alegoría al oído suena bien, pero no tiene contenido bíblico o se pierde la esencia de lo que se quiere transmitir. Cuando hablamos de un mensaje alegórico, se toma un texto, se dice todo se dice menos lo que dice el texto. Y usted le pregunta a alguien, ¿cómo le parece? Tremendo mensaje. Aquello fue una unción grande. La pregunta es, ¿qué dijo el texto? ¿Qué dijo el predicador? Habló del texto, predicó del texto, porque habló de todos los eventos habidos y por haber, menos de la escritura. Y eso es muy importante, que el predicador, cuando utilice un versículo que le lea a la audiencia y dice, aquí va a estar basado mi mensaje, usted le dé por lo menos la oportunidad a la audiencia a entender lo que quiere decir el texto que usted leyó. Muchas veces aplicamos, no, que lo que el Señor me dio, el Señor me cambió el mensaje. El Señor puede cambiar el mensaje, la unción del Espíritu puede cambiar el mensaje, pero el predicador debe estar bien preparado, bien ilustrado con el mensaje, porque si llega un momento que usted está predicando y la unción baja, eso nadie lo puede detener,
Nadie puede cambiar los planes divinos, pero el predicador debe estar bien seguro de lo que va a predicar. Anunciar el texto, que es una de las cosas que se enseñan en la homilética, el anuncio del texto, el anuncio del tema, que la gente salga con una palabra, con una enseñanza, no simplemente con una alegoría. Esa es la razón por la que hay una sed de buscar comida en cualquier lado de las redes sociales, porque lo que estamos oyendo simplemente son mensajes alegóricos y no mensajes bíblicos. Y es muy importante que el mensaje sea transmitido de manera literal, como lo dice el texto. Si hay que usar la alegoría, hay que usarla correctamente, porque ciertamente el apóstol Pablo utilizó la alegoría y la utilizó correctamente, dejando entender que el mensaje central en la alegoría siempre es Cristo. Cuando hay un mensaje alegórico, se menciona a todos los personajes, menos a Cristo. El mensaje alegórico saca del contexto a Cristo y la responsabilidad del pecado del hombre. Entonces caemos no solamente en la alegoría, sino en el emocionalismo, en que todo va a estar bien. Y una vez que la persona se acostumbra al mensaje alegórico y la persona que se acostumbra a transmitir solamente un mensaje alegórico que emocione, que guste, que sea del momento, pues tiene que innovar cada vez más, con más alegorías, con más historia, con más chistes, porque el mensaje alegórico siempre va a sacar del contexto la verdad central del sermón y del mensaje. Voy a ir a la segunda parte para entonces abrir a preguntas a lo último. La ilustración. El uso de la ilustración en el sermón es muy importante, ya que ninguna de las dos puntos que estamos tratando se está descartando el buen uso. Cada uno de los dos puntos, siempre y cuando se use de manera correcta en el sermón correcto, va a ser una bendición. Pero no todo el sermón puede ser alegórico, igual que no todo el sermón puede ser una ilustración. Las ilustraciones en el sermón son consideradas igual como las ventanas en un edificio. Entonces, las ventanas de un edificio van en su lugar correcto. O sea, usted no se pone una ventana eh, para mirar hacia abajo. O sea, las ventanas en un edificio están ubicadas o diseñadas en el lugar correcto. Así son las ilustraciones en el sermón. Un sermón no puede estar lleno de ilustraciones, ni el sermón puede ser una ilustración. La ilustración es una ventana. El buen uso de la ilustración puede abrir un pasaje de la Escritura, traer entendimiento al pueblo de Dios y tocar corazones con la aplicación de esa ilustración. Las ilustraciones son ventanas del sermón, así lo dijo el príncipe de los predicadores, Carlos Audón Spurgeon, ventanas que dejan penetrar luz. Él estaba convencido además de que aun cuando hubiera otras fuentes disponibles, ninguna podía ser más de utilidad que la misma palabra de Dios. El príncipe de los predicadores decía lo siguiente: la Biblia es su propio ilustrador. Si necesitan una anécdota, un símil, una alegoría o una parábola, recurran a las páginas sagradas. La verdad escritural nunca se ve más hermosa que cuando está adornada con joyas tomadas de su propio tesoro. Esto es increíble. Carlos Spurgeon se considera el príncipe de los predicadores. Era exquisito, era bien minucioso y la ilustración la sabía aplicar muy bien en sus sermones, a tal punto que una ilustración para él era eso, una ventana, pero las ilustraciones
las aplicaba, como él mismo dice, de la misma palabra de Dios. Importancia de la ilustración en el sermón. Cada ilustración le da viveza a un sermón y un mejor entendimiento para el oyente, siempre y cuando sea bien utilizada. Jesús, el mayor predicador, usó en muchas ocasiones relatos para atraer a la mente de sus oyentes. Utilizaba varias escenas para que entendieran el mensaje que transmitía de sus labios. Famosa la parábola del sembrador, que aun cuando él la explicó en sus 4 puntos principales, los oyentes no la entendieron. Una buena ilustración puede significar la diferencia entre un sermón promedio y un sermón sobresaliente. Puede ser la diferencia entre un sermón que cambia vidas y uno que no cambia vidas. Las buenas ilustraciones cumplen varios propósitos importantes. Estos propósitos caen en las categorías tanto teológicas como prácticas. Por lo tanto, hay que ser bien selectivo en qué ilustración vamos a ubicar como ventanas a nuestro edificio, que es el bosquejo del sermón. Propósitos de la ilustración. Informan e instruyen, explican y aclaran puntos, ayudan al predicador a conectarse, a identificarse con su audiencia, ayudan a memorizar y recordar al sermón, captan y recuperan la atención del oyente, persuaden en puntos claves del sermón, dan relevancia inmediata del texto bíblico. Nótense que la ilustración nunca saca al texto del sermón. Despierta interés en el sermón y explica la doctrina bíblica y el deber personal de una manera comprensible. Hallamos otros propósitos por ejemplo, en el libro Sermón Eficaz. Vamos a hallar los otros propósitos que usted puede añadir, porque de este taller es para despertar esa sed, ese interés en que el predicador pueda prepararse para no caer en ese tipo de mensaje trillado. Te traigo una palabra, viene bajando, algo está sucediendo, algo va a venir. Eso es cuando el predicador no se ha preparado con un mensaje escritural. Tiene que agarrarse de cualquier cosa. Utilicemos los elementos. Tenemos ventanas que nos ayudan. Por eso la herramienta de la homilética es muy importante. Ilustraciones recomendadas. Yo creo que se va a hablar más adelante. Todo predicador debe conocer estrictamente y poseer una hermenéutica adecuada. Aquí hay una lista de ilustraciones: la metáfora, la sinecdoque, la metominia, la prosopopeya, la ironía, la hipérbole, la fábula, el enigma, el tipo, el símbolo y la parábola. Si usted no está relacionado con este tipo de herramientas, pues va a tener que seguir apelando a que algo va a suceder. Te tengo una palabra, hay una palabra fresca, te tengo una revelación, dale la mano al que está al lado, codea 5 y dale una bofetada al que está. Si usted no conoce esto, eso es lo que va a suceder en su mensaje. Dale la mano al que está a su lado y diga, algo va a suceder. Señores, pasamos 45 minutos en un mensaje oyendo, algo va a suceder, esto aquí, y más las muletillas. Si le sumamos las muletillas, gloria a Dios, aleluya, que son como 20,000 que se dicen en un sermón. Todo sucede cuando no conocemos las herramientas que tenemos para exponer un buen mensaje. El mal uso de las ilustraciones. El expositor del mensaje, y aquí le dejo un texto bíblico, debe evitar caer en el mal uso de la ilustración en el sermón, ya que de los labios del sacerdote el pueblo buscará la ley. Yo quiero que usted lo lea en su casa, los 2 versículos, para que le dé la aplicación, porque de eso se trata. De los labios del sacerdote el pueblo buscará la ley.
Esos dos versículos de Malaquías capítulo 2 deben ponerse cuando estemos estudiando el sermón dominical, el sermón del martes, la conferencia o cualquier tipo de exposición. De los labios del sacerdote, el pueblo buscará la ley. Si nosotros caemos en ese error de estar diciendo, estamos repitiendo lo mismo de todo el mundo, 5 allá, suba aquí, mire para allá, mire al lado, cierre los ojos, abra la boca, es porque caemos en el mal uso del mensaje, el mal uso de la ilustración. Evita a toda costa. Número 1, ¿qué se debe evitar en la ilustración? Que la base de su mensaje o su discurso sea la ilustración. Ejemplo, hay personas que ilustran el mensaje con una historia personal, una historia ficticia, una historia que han leído hace tiempo o un sueño, y de eso hacen la base de su mensaje. Es un error craso. No ilustre, no haga un mensaje de una ilustración. ¿Por qué? Porque muchas personas nuevas consideran una ilustración, incluso la llegan a considerar como una doctrina. Evite hacer de una ilustración un entretenimiento. No hay nada más deshonesto en un mensaje que una ilustración entretenga a la gente o que un predicador aproveche, porque muchas veces yo sé que aquí estamos los que predican, muchas veces cuando oímos a la audiencia que se ríe y aplaude, le seguimos metiendo a eso mismo y hacemos de la ilustración algo que entretiene a la audiencia. Evite a toda costa los chistes en su mensaje, el doble sentido, las vulgaridades. Amados hermanos, no tengo que decirles lo que se ve en nuestros santuarios y en nuestros altares. En las redes ni se diga, pero en nuestros altares, en nuestros santuarios, en nuestras iglesias, chistes picantes, chistes de doble sentido, chistecitos personales, vulgaridades. El doble sentido, mis amados, no es bíblico. Hay que evitarlo. Ilustraciones demasiado largas. Una ilustración que pase más de 5 minutos es una ilustración que le va a dañar el sermón, va a dañar el mensaje, va a dañar la audiencia de ese mensaje. Las ilustraciones deben ser claras, completas. Por ejemplo, si usted va a mencionar los 4 caballos, antes, nomás usted mencionar caballos, ya usted montó a toda la audiencia en caballo. Pues tiene que mencionar exactamente los 4 caballos del Apocalipsis con sus colores definidos, para que la gente no se le monte en un caballo verde, un caballo alado, un caballo unicornio, porque una vez que usted utiliza una ilustración mencionando una cosa, la gente ya se va a ir en la imaginación en la ilustración que usted menciona. Y si es demasiado larga la ilustración, va a perder la atención en la audiencia de su mensaje. No use ilustraciones sarcásticas. El sarcasmo no es lo más conveniente para traer o presentar una ilustración que va a despertar la atención de manera adecuada en una audiencia. Si es una historia, debe estar bien documentada. O sea, si usted va a hablar de una historia, por ejemplo, si va a hablar de la historia de la iglesia primitiva, documéntese con las fechas, con los lugares exactos. Porque, por ejemplo, si va a hablar en el libro de los Hechos, allí tenemos 2 ciudades que tienen el mismo nombre, pero son de diferentes lugares. Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria. Entonces, debemos estar bien documentados, bien ilustrados en lugares, fechas. Si es historia lo que va a hablar, si va a hablar en el tiempo que se lanzó el cohete a la luna, asegúrese de tener la fecha, porque si no, alguien se lo va a decir desde las bancas y eso va a ser muy bochornoso que alguien le diga la fecha desde la banca porque a usted se lo olvidó. Las ilustraciones trilladas.
Trate de no copiar ilustraciones, repetir esas ilustraciones trilladas que ya están pasadas, ya acabadas. Evítelas, porque de seguro en la audiencia vamos a tener gente que se la vive oyendo mensajes de las mega iglesias, y cuando lo oye usted en su iglesita va a decir, ay, pobrecito este pastor. Eso sucede. Así es que los cuentos, oigan, los cuentos no son ilustraciones. Le voy a echar un cuento para que se ría un ratito. Los cuentos no son ilustraciones. El cuento de tío Conejo y tío Tigre, la serpiente No, no eche esos cuentos en el púlpito porque daña el mensaje. Las anécdotas baratas, evítelas a toda costa. Ilustraciones que ridiculizan raza, color, religión o sexo, o lo que ridiculice la audiencia, tiene que evitarlo a toda costa. Recomendaciones. Estudie delicadamente las escrituras. Estudie la palabra. De seguro que si usted estudia la palabra, Dios le va a iluminar, así como él iluminó a los que escribieron, va a iluminar a los que estamos interpretando, porque la palabra fue inspirada, pero también hubo iluminación. Y así como hubo inspiración para escribir, la Biblia fue escrita en un tiempo de 1600 años, 40 hombres de Dios de diferentes lugares, fueron inspirados e iluminados. Pues nosotros, los que recibimos la inspiración y la iluminación, pues también recibiremos la inspiración, la iluminación para interpretar y transmitir correctamente un mensaje. El centro de su mensaje debe ser Cristo como Redentor y Salvador. La relevancia no está en lo que tú dices, en lo que tú haces, en lo que tú tienes, sino la relevancia debe ser siempre Cristo. Prepare su sermón en oración. Prepare su sermón con tiempo, no improvise. Hay mensajes que la gente simplemente les cambia el título y los repiten en todos lados donde van, repiten el mismo mensaje. El evangelista tiene esa particularidad que puede predicar el mensaje aquí, allá, el mismo mensaje, un solo mensaje, porque simplemente le cambia el nombre. Pero el pastor o el predicador debe preparar con tiempo su sermón. No improvise diciendo, vamos a hablar lo que Dios diga y pone el dedo en la Biblia. Y donde caiga el dedo ahí, como hizo un predicador que agarró y dijo, aquí vamos a hablar lo que diga Dios, y abrió la Biblia y cayó el dedo donde dice, Judas se ahorcó. No, ese no me gusta. Agarró y volvió y cayó el dedo donde dice, haz tú lo mismo. Entonces, no improvise, prepara. Evite predicar sermón de otros. Es verdad, usted puede utilizar notas del sermón de otro, pero no predicar un sermón de otro. No haga del escenario un espectáculo personal. Mire, no voy a especular, simplemente quiero dar la recomendación. No hagamos del escenario, el púlpito. Creo, como dice Spurgeon, creo que es uno de los lugares más importantes para transmitir un mensaje de vida o de muerte. Y muchas veces lo que vemos es un teatro, una comedia, agárreme aquí, salten allá, acuéstese aquí. Esas comedias, yo honestamente tengo mi reserva en esas comedias, pero les recomiendo a ustedes como predicadores, no hagan del escenario un espectáculo personal. ¿Qué dice la gente al final? Ay, qué lindo te quedó. Ah, lo hiciste igualito. Eres bueno para hacer papeles personales. Yo tengo mi reserva en eso, ¿no? El escenario para hacer un espectáculo, una cosa, un desfile, en el mensaje como tal,
pienso que el sermón y el púlpito vale más que eso. No haga plagios de las redes sociales. No imite modelos. Sé original. Conclusión. Creo que ya tengo una hora. Sí. El predicador debe ser un profundo conocedor de lo siguiente. Debe conocer a Dios. Debe conocer la palabra de Dios. Debe conocer la oración. Debe conocer la homilética y debe conocer la hermenéutica. Estas 5 cosas, hay más, pero estas 5 principales cosas no son las 5 piedras de David, no son las 5 columnas del Apocalipsis. Estos son 5 elementos importantes que todo predicador debe conocer. Un predicador que no conoce a Dios va a hablar de cualquier cosa menos de Dios. Es increíble pasar 45 minutos oyendo un predicador donde se oye solamente 2 o 3 veces la palabra Cristo, salvación. Eso es increíble. Es increíble que oír el texto leído, que se habla de todo menos de la palabra de Dios. Hay que conocer la Biblia. Hay que conocer la palabra de Dios para transmitir la palabra de Dios. Hay que conocer la oración. La oración, la preparación del sermón es como el herrero que está en el yunque golpeando ese hierro para moldear una herramienta. La oración la pule. Cuanto oras, cuanto predicas. Si tú oras, por ejemplo, hay veces que decimos, disculpa hermano, que yo no estaba preparado, yo voy a hablar aquí aunque sea 5 minutos, porque si tú oras 5 minutos, no pretendas predicar media hora con sustancia. O sea, si oras 5 minutos para pretender predicar un sermón de 45 minutos, le cuento que va a tener que agarrar cualquier cosita en el aire para poder hacer un show en el púlpito. Pero si oras lo suficiente, tienes la comunión íntima con Dios, cuanto oras, cuanto predicas. Debe conocer la homilética. Es muy importante la homilética porque usted no puede leer un texto en Mateo y terminar por allá en Génesis. Se pueden usar referencias bíblicas, pero si va a comenzar un mensaje en el libro de Mateo o en el libro de Juan, por favor conclúyalo allí en el texto donde empezó. O sea, la homilética nos enseña, y le voy a recomendar que ustedes vayan a estudiar, estudiense todos los libros, las herramientas que hablen sobre una buena homilética, cómo preparar un buen sermón. La homilética nos enseña. Por eso el predicador se le considera que la homilética es el arte de preparar un sermón. Usted no puede llevar el sermón debajo de la manga. Aquí, lo que Dios diga, no, prepara su sermón con homilética. Eso es muy elegante. Oír un predicador sin un bosquejo homilético, eso es desastroso. Por eso es importante que usted conozca la homilética. Y la hermenéutica bíblica, que va a hablar el reverendo en la próxima exposición, la hermenéutica, la interpretación de la Biblia. Usted debe conocer profundamente cómo interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguir como predicadores llevándole a la gente bandejas llenas de nada. O sea, hay que presentarle a la gente que se siente a comer. A veces decimos, vamos a lo más importante y a lo más importante que es la palabra de Dios lo agarramos como un festín, como si fuera una rebatiña. La hermenéutica nos enseña cómo interpretar la Biblia. Y para eso hay herramientas, hay reglas de la interpretación que nos van a ayudar. 5 cosas que debe conocer. Un sermón que no tiene estos elementos es como sazón sin carne. O sea, es como tener la sal
la pimienta, pero no tener la carne. Dios le bendiga. Vamos a las preguntas. Yo le envío, el PowerPoint al reverendo Abimael Ayala y él se lo reenvía a ustedes. Así es que voy a salir del PowerPoint y vamos a las preguntas. Amén. Hay una pregunta de mi amigo el pastor Harry Nieves. Él pregunta, dice, definitivamente que el predicador, aunque su predicación comience en el Antiguo Testamento, debe culminar con la persona de Cristo y su obra en la cruz. Es habitual que en el sermón se habla de cuentos, experiencias, de sueños y visiones para al final llamar a las personas a un Cristo que nunca estuvo en su mensaje. Fue un comentario que quiso hacerle. Es acertable, acerta a lo que se está viendo. Acerta a lo que se está viendo, se está oyendo. Es acertable. ¿Sí? Si alguien más tiene una pregunta, ya vamos a abrir. Mire, le voy a decir algo. Trate de no salirse porque está a capacidad. Ya no está dejando entrar a más nadie en el Zoom. Lo estamos grabando y lo vamos a estar compartiendo en el canal. Ya el Zoom, y eso que yo tengo el que pago por pero se llenó a capacidad. Si usted se sale, va a entrar otro y le va a coger su puesto. Así que trate de no salir de esto. Rafael y su Hailey Delgado. Puede quitar su micrófono. Si hay alguna otra pregunta, estamos aquí para... Sí, Dios le bendiga. Lo que pasa es que soy un poco lento escribiendo y tengo varias preguntas, pero voy a escoger una por todas las personas que hay. Es dónde se puede conseguir buenos recursos que expliquen las ilustraciones recomendadas, como la metáfora, la hipérbole. Le puedo recomendar, o sea, hay varios libros, varios autores, pero en un libro completo de hermenéutica puede conseguir lo que es la descripción de cada uno de ellos. Hay un libro que es breve, se llama hermenéutica, o sea, todos los libros dicen hermenéutica. Los autores debe buscar por lo menos editorial Vide, editorial CLIE, que son buenos autores o son autores reconocidos o que han sido ya restinados, pasados por allí por las editoriales. Les recomiendo que sean libros de texto de estudio de Instituto Bíblico. Editorial Vide, ¿y cuál más, pastor? Disculpe. CLIE. Déjame ver, hay uno que yo tengo acá que lo voy a mostrar. Este es un libro de introducción. Aquí está brevemente, hermenéutica, introducción bíblica. Usualmente los libros de introducción bíblica, ahí tienen la descripción. No son libros completos de hermenéutica, pero tienen la descripción. Este es escrito por Long y Lucy. Hermenéutica, introducción bíblica. Ese es uno de los que yo puedo recomendar, que es de editorial Vila. Se está tapando por el blur. No sé si lo quiere escribir en el chat. Sí. El nombre del libro lo puede escribir. Tenemos
3 minutitos más para entregarle al reverendo Negrón exactamente a las 7:30. Si alguien tiene otra pregunta. Aquí el pastor José Galarza, te bendiga, de Filadelfia. Amén. Él dice, ¿cómo podemos como pastores enamorar a las nuevas generaciones a la sana disciplina de la predicación, ya que la influencia cibernética es ardua? Sí, precisamente ese es uno de los retos que tenemos. Tenemos ese reto. Por lo menos yo he trazado mi reto como pastor, o sea, ha sido mi costumbre. Yo tengo sermones de tópicos, sermones de ocasión, pero uno de las formas de cómo atraer es el sermón expositivo. El sermón expositivo permite que la persona pueda aprender, pueda entender y se pueda nutrir. El sermón expositivo se lo recomiendo yo al pastorado, a los predicadores, y es uno de los que más puede sacarle provecho en la iglesia. Cada vez que usted predica un sermón expositivo, de seguro va a despertar el interés, porque la misma palabra le va a despertar ese interés. Sí, tenemos ese reto porque el emocionalismo que hay ahora, el sensacionalismo, que eso es una de las cosas, el sensacionalismo. La gente sigue lo sensacional, lo motivacional. Yo le llamo a los sermones motivacionales, yo los catalogo como las bebidas energéticas. Esas bebidas energéticas, la gente se la ve y son pequeñas, rápidas, pero son dañinas. Entonces, no hay nada como nutrirse de un alimento sólido, bíblico, escritural, sano, puro, sin interpretar, sacar interpretaciones donde no hay. Acuérdense de las 5 piedras de David, cualquiera las puede interpretar de cualquier manera, pero eso no es lo que dice el texto. Posiblemente, o una de las cosas que más se acerca al texto, el por qué, porque hay veces que queremos profundizar. ¿Y por qué agarró 5 piedras? Bueno, que quería asegurarse que si no lo mataba con, esto es lo más lógico. Si no lo mato con una, la mato con la otra, y lo mato con la otra. O no aplicando la lógica, sino yendo al contexto del momento. Habían 5 reyes, habían 5 ciudades, y David quería asegurarse que tenía capacidad. Si Dios le daba la victoria con el primero, le iba a dar la victoria con los 4 siguientes. O sea que es una sana interpretación, y yendo al contexto, habían 5 ciudades, 5 reyes y 5 gigantes posiblemente. Entonces, ¿cómo despertar ese interés? Vamos a predicar el mensaje positivo, que es uno de los mensajes que más puede usted meter la gente dentro de la Biblia. Utilizando, obvio, todas las herramientas del sermón. Hay uno más, le vamos a dar espacio por uno más, y no se preocupe que después al final puede seguir preguntando acerca también de este tema. Dice, yo soy muy bueno trazando sermones escritos, pero cuando lo voy a expresar no lo puedo exponerlo de la misma manera exitosa. ¿Cómo puedo mejorar mi elocuencia? Practicando. Practicando. Hay que ponerlo más, ¿verdad? Usualmente sucede que uno traza una imagen de cómo lo voy a predicar, pero si el sermón está bien trazado, escrito, si lleva, como decir, está bien estudiado, lo que hay es que seguir practicando, porque precisamente llega el momento que el predicador o el expositor de la palabra es como el zapatero, es como el mecánico, con la práctica cada día va mejorando mucho. No todos comenzamos así como estamos ahora, todos comenzamos con muletillas, con aleluya, amén, gloria a Dios.
santo, santo, y cuando ya se acabó el aleluya, la muletilla, decimos, hablamos 3 lenguas allí inventadas. Eso sucede mucho, pero se va mejorando poco a poco con la práctica, con la práctica. Les recomiendo practicar en el espejo, practicar en su casa, practica, predica la palabra, como dijo Pablo a Timoteo, no se detenga.